iPhone 11 u 11 Pro. Suena fácil elegir, ¿no? Pero ojo, hay un detalle que casi nadie menciona y puede hacer que te arrepientas. Sí, el 11 Pro suena más pro, pero eso no siempre significa que sea mejor. O quizás sí, así que quédate hasta el final porque voy a decirte cuál vale realmente la pena en 2025. Bienvenido a Mobile World y comencemos. Empecemos con lo primero que salta a la vista, el diseño. Ambos modelos comparten ese look clásico de Apple con el famoso notch y módulos de cámara muy reconocibles. Sin embargo, hay diferencias clave. El iPhone 11 tiene un acabado brillante y marcos de aluminio, siendo un poco más propenso a la marca de huellas y rayones. En cambio, el iPhone 11 Pro apuesta por un acabado mate y bordes de acero inoxidable, lo que ayuda a que no se marquen tanto las huellas cuando lo usas. En cuanto al tamaño, también hay diferencia. El iPhone 11 es más grande, con 6.1 pulgadas, mientras que el 11 Pro es más compacto, con 5.8 pulgadas. Así que si prefieres algo más manejable con una sola mano, el Pro puede gustarte más, pero si te va una pantalla más amplia para ver contenido, el iPhone 11 te puede venir mejor. Ahora hablemos de la pantalla, porque acá sí hay diferencias que marcan bastante. El iPhone 11 viene con una pantalla LCD, mientras que el iPhone 11 Pro con una OLED. ¿Y qué significa esto en el uso? Que el iPhone 11 Pro tiene mejor contraste, colores más vivos, negros más profundos y, en general, una experiencia visual más top. Eso sí, si solo usas el celular para redes sociales, WhatsApp o navegar, puede que el panel del iPhone 11 te parezca más que suficiente, pero si vienes de un OLED o AMOLED, probablemente te cueste volver atrás. Respecto a las cámaras, el iPhone 11 trae 3 sensores de 12 megapíxeles, uno principal, ultra wide y frontal. No obstante, el iPhone 11 Pro sube la apuesta al incluir un lente adicional, el teleobjetivo, lo que le da más versatilidad, además de tener un procesamiento de imagen un poquito más avanzado. Sin embargo, ¿la diferencia es brutal? Pues no, si lo tuyo son fotos para redes sociales, historias o capturas casuales, ambos van a rendir decentemente. Pero si buscas ese plus de flexibilidad y calidad, el 11 Pro tiene una ventaja. Pasando al rendimiento, los dos comparten el mismo procesador, el Apple A13 Bionic, que aunque ya tenga sus años, para un uso no muy exigente, te rendirá bien. No me explayo mucho aquí, porque aunque el iPhone 11 Pro tiene una ligera ventaja, no es como que te permita hacer mucho más que el iPhone 11 si buscas lo más top en potencia. Igualmente la batería, el iPhone 11 Pro gestiona mejor la energía, pero en la práctica ambos te darán una autonomía similar. Y ojo con esto, al ser modelos de hace varios años, muchos de los equipos en el mercado de segunda ya han pasado por varios ciclos de carga, así que si decides comprar uno, verifica la salud de la batería en configuración o pregunta si ya fue reemplazada. Y ahora viene la parte que muchas veces decide todo, el precio. En pleno 2025, estos modelos ya no se venden nuevos en tiendas oficiales, así que toca irse al mercado de segunda. Y aunque los precios pueden variar bastante según el país y el estado del equipo, para que te hagas una idea general, en mi país el iPhone 11 ronda los $195, mientras que el iPhone 11 Pro se encuentra entre los $224 y $280. Así que ya lo sabes, esos son los rangos de precios aproximados. Y antes de continuar, ¿qué tal te está pareciendo el video? Recuerda que si te está gustando, puedes apoyarme dando like, suscribiéndote y dejando tu comentario. Desde ya, muchas gracias por el apoyo, ya que estas acciones me ayudan un montón para seguir trayendo contenido para ti. Entonces, ¿cuál deberías comprar en 2025? Si buscas un iPhone para el uso básico y no quieres gastar tanto, el iPhone 11 es una opción decente. Sin embargo, si encuentras el iPhone 11 Pro a un precio que no se dispare, es una mejor opción por su mejora en la pantalla y lente adicional. Pero siendo honesto, considero que hay mejores opciones calidad-precio, como el iPhone que te muestro en el siguiente video. Así que si quieres tomar la mejor decisión de compra, dale click y allí nos vemos.